La encargada de el Parque Estancia, perdón, el Parque Nacional Quebrada del Condorito, para que nos cuente justamente cómo se están desarrollando estas tareas. Es la encargada de uso público del Parque Nacional Quebrada del Condorito, Valeria Catalfo, que está en comunicación con nosotros vía Meet. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Valeria, ¿me Hola, ¿qué tal? escuchás? ¿Cómo estás? A ver, te escuchamos y te ¿Qué vemos tal? bien. Buen día. Bien, gracias. Contanos un poquito qué tareas se están desarrollando allí en el parque. Bien, desde que, bueno, terminó el incendio, que duró 19 días, se empezaron diferentes tareas. Por un lado están todas las tareas que tienen que ver con la conservación, todo lo que fue el relevamiento de daños, trabajos, digamos, que tienen que ver con, como en la restauración ambiental. Se trabajó tanto dentro del Parque Nacional como con instituciones, ONG y otros organismos. Y nosotros, desde lo que sería la parte interna, en las cuestiones más relacionadas al operativo, trabajamos con primero también un relevamiento de cuál era la situación que había quedado en el parque. Se quemó completamente el área noreste, que es el área de mayor visitación del parque, es Ujú. por el ingreso principal, tanto desde la entrada, desde el área, desde el sector en donde están las primeras instalaciones, para el que conoce el parque, donde estaba el centro de visitantes, y el primer estacionamiento, el segundo estacionamiento y todo el recorrido de la senda hasta el balcón norte. El fuego pasó la quebrada y llegó hasta el balcón sur. Toda esa pérdida, gracias a Dios, no hubo pérdida humana, sí bastantes cosas materiales, y lo que empezamos a hacer básicamente fue retirar todos los que han sido carteles, pasarelas, barandas que fueron quemadas. Se trataron bueno, de conseguir primero instalaciones nuevas, y estamos ahora esperando que se repongan parte de la cartelería que se incendió, que las están enviando desde Casa Central de Buenos Aires, porque bueno, allá se imprimen. Nosotros en Casa Claro. Central existe una oficina donde hace toda la impresión de la cartelería para abaratar costos, entonces ellos nos van a enviar todo eso. Y en cuanto específicamente al mayor problema que tuvimos en el área de uso público, tuvo que ver con la pérdida digamos, del uso de los sanitarios, porque colapsó todo el sector donde se hacía el tratamiento de efluentes, a la salida de los sanitarios. Entonces, bueno, hubo que hacer una reparación importante, tanto dentro del centro de visitantes. Si recuerdan, hace un par de años también se nos había volado el techo con unos vientos muy fuertes. Se cambió todo eso, bueno, y ahora lo que colapsó fue la parte enterrada, todo lo que fueron los desagües y Ujú. toda la parte de tratamiento de efluentes, que teníamos ahí, un lecho nitrificante, básicamente. Se levantó todo ese suelo, se cambiaron cañerías, se está trabajando con suelo porque hay que hacer un sistema de filtrados, hay que traer distintos tipos de roca, arena y otros materiales, más los caños que hubo que reponer por completo, porque se ve que la temperatura tan alta hizo que, bueno, se perdiera mucho de ese material. Así que estamos trabajando en eso. Lamentablemente se demoró mucho. Nosotros a fines de año recibimos fondos para comprar implementos para una mini cargadora que teníamos en el parque, unas palas y Ujú. otros elementos, y llegaron recién en febrero, porque bueno, Claro. se demora, son procesos muy largos de compra, tienen muchos filtros, tienen que hacerse por un sistema nacional, y bueno, recién llegaron hace unas semanas, y bueno, y ahí estamos trabajando con esa parte. Pero a su vez, paralelamente, se trabaja en reposición de alambrados, se trabaja en senderos. Compañeros nuestros que son de la zona, son picapedreros y conocen muchísimo el trabajo que se ha hecho siempre, digamos, en las altas cumbres respecto al trabajo en piedra. Ellos están trabajando a pulmón y a fuerza humana, en reponer escalones de piedra. Hay que hacer rellenos porque el fuego, al quemar la vegetación, hizo que se expusiera mucho la tierra, con las lluvias se lavó todo ese suelo y se hicieron muchas cárcavas. Entonces hubo que volver a hacer escalones, volver a rellenar, y también ahora, bueno, se está trabajando en la reposición inclusive de algunos miradores y otros sectores que también se habían perdido.
Vale, ¿cuándo creen ustedes que podrá hacerse la apertura completa, la que existía para aquellos que hacían trekking, que hacían excursionismo, que inclusive en sectores que estaban autorizados podían acampar y hacer pesca inclusive? ¿Cuándo creen que puede abrirse como antes del incendio? ¿Tienen una precisión de tiempo? En realidad tiempos no tenemos porque no está dependiendo de nosotros. Nosotros Claro, hubiéramos querido que para enero, en realidad, hubiéramos claro. tenido todo eso listo. Hoy por hoy se abrió el sector centro-oeste del parque, que es el camino que va hacia el sur, que pasa por la Escuela Seferino Sí. Namuncurá. Es una servidumbre de paso que inclusive comunica con parte de la gente que vive cerca del Champaquí. Ese camino también lo lleva a los visitantes a un sector que es un área recreativa diurna que se llama Paso de las Piedras, que es Ujú. también el inicio de la zona de pesca del parque, y un poquito más adelante tiene un desvío hacia una seccional, que es la seccional La Trinidad, que también está abierta. Allí se puede acampar, es acampe agreste, pero digamos, eso está disponible hoy por hoy para que el público lo pueda hacer sin guía, sin Sí. necesidad de contratar un prestador habilitado. Inclusive la pesca, como estamos en temporada, se habilitó en ese sector, digamos, hay como 3 áreas que están muy próximas una de la otra, y eso está habilitado para la pesca. Ujú. Lo que tiene que hacer la gente es hacer el permiso de pesca desde la página y también hacer el registro si van a ir a pasar el día. Nos pasó en este tiempo de que mucha gente, bueno, se encontró con esta situación de que estuviera cerrado el área noreste, se enojaron, obviamente mucha gente se enoja Claro, por la porque va a situación. cumplirse como 6 meses ya, entonces uno se olvida de que está vedado, de que hay que hacer tareas ¿cómo es? De reposición. Totalmente. Y es un trabajo, lamentablemente, es muy lento porque es la misma gente, somos los mismos empleados los que estamos haciendo eso, además de todos los trabajos de apoyo a la conservación, todos los relevamientos, o sea, se hace un trabajo muy casero y somos las mismas personas para todo. A su vez hay que hacer mucho trabajo administrativo, inicia el año y hay muchas cuestiones que hay que ir a, por ejemplo, las habilitaciones, bueno, un montón de cosas más, entonces siempre somos las mismas personas. De hecho, varios de nosotros estamos trabajando inclusive fines de semana para dar apoyo, digamos, más allá de nuestro horario habitual, para poder avanzar. Claro. Pero nada, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer con la máquina. Por ejemplo, no se puede ingresar con camiones a la senda Ujú. porque el ancho de la senda, como está en el medio de la montaña y es todo roca, no pueden ingresar camiones o inclusive las camionetas nuevas, las Nissan o las Toyota, no ingresan porque chocarían los laterales con las piedras. Entonces, bueno, se está trabajando con camionetas más chicas y mucho trabajo a pie. Pero bueno, sí es un trabajo muy lento, no es fácil reponer, digamos, todo lo que se perdió. Vale a 5 meses, vamos a decir, porque fue en septiembre creo, ¿no? Si no me equivoco, No, cuando, el incendio terminó casi a fines de octubre, de octubre. Bien, sí, casi estamos noviembre. noviembre, Ujú. diciembre, enero, febrero, ponerle 4 meses. eh, Aún hoy se deben ver todavía, por más que haya llovido mucho, digamos, se debe observar todavía el paso del fuego, cómo dejó afectado, ¿no? El parque. Sí, sí. Sí, sí, se ve, inclusive, bueno, si bien hemos sacado cosas quemadas, muchas, lamentablemente los tabaquillos, que, Ujú. que ya tenían un tamaño bastante importante, estaban muy lindos, los tabaquillos que estaban próximos al centro visitante, eran parte de un proyecto de reforestación de las Sierras Grandes, que inició Daniel Renison y todo su equipo allá por el Ujú. año 2004, 2005. Esos se quemaron, lo bueno es que han rebrotado desde abajo, pero se han quemado el árbol en sí, lo que se veía, eso se perdió. Vuelven a estar los rebrotes y sabemos que en sí no se ha muerto del todo, pero es fea la impresión de ver ese esqueleto, digamos, esas ramas Claro. negras quemadas, no solo de eso, sino de otros arbustos que están muy próximos a la senda. Esa parte Y la... fauna, Sí, el tema de los cóndores también y todo esto, nidos, los zorritos, otro tipo de fauna. bien, bueno, entre otras, de todas las tareas que hacemos, se continuaron con algunas que ya estaban planificadas, como por ejemplo fue el censo de cóndores que se Ujú. hizo, también se hizo en enero, se trabajó en la quebrada,
Los cóndores vuelven, o sea, así como cuando se hizo la ruta de altas cumbres, en su momento se fueron por las explosiones, después volvieron. Hay una población que es estable Ujú, y que está permanentemente en la quebrada. Y ujú. de hecho se avanza mucho con un proyecto que tenemos en el parque para poner sensores y con rastreo satelital de los cóndores, que se está trabajando con fondos internacionales y con investigadores de otros países. Entonces eso se continuó viendo Bien, y eso no se vio afectado en sí por el incendio. Se perdió sí algo de fauna, pero fue ahí inmediatamente con el incendio que se pudo hacer algún registro, ujú, porque bueno, evidentemente pasan los días y el resto de la fauna, la que sobrevive, aprovecha eso para alimentarse también. claro. Pero hoy por hoy se vuelven a ver aves, vuelven a ver, o sea, vemos las mismas especies, está el lagarto de Achala, lo hemos visto, Ujú, hay varias especies que generalmente son aquellas que utilizan su vivienda, digamos, bajo el suelo, los que son ujú. tanto roedores como por ahí reptiles, como están debajo de la tierra, algunos sobrevivieron y ahora los estamos viendo cerca del área de uso público. Pero bueno, nada, es de a poquito y lamentablemente es bastante eh, lento, no es lo que hubiéramos querido, pero es lo que se nos está dando. Claro. Te agradecemos mucho el contacto, Valeria. Te agradecemos sobre todo porque nosotros estamos en mucha cercanía en Villa Carlos Paz. Somos, decimos, la puerta de ingreso a lo que es un parque nacional tan cercano que tenemos. Y bueno, todos nos vimos muy afectados en lo emocional por ver el desastre natural que fue ese incendio. Y a veces no hablamos de lo que cuesta la recuperación, ¿no? Y el trabajo que conlleva, por eso queríamos dialogar con ustedes. Gracias, Valeria. Por favor, a ustedes, muchas gracias. Y ojalá que podamos pronto abrir las puertas nuevamente. Ojalá completamente, ojalá que así sea, porque es un hermoso lugar para ir a visitar. Muchas gracias, ¿eh? Hasta cualquier otra comunicación. Gracias, hasta luego. Bueno, Valeria Catalfo, que es la encargada de uso público del Parque Nacional Quebrada del Condorito, contándonos 4 meses y un poquito más después cómo se encuentra el parque y cuáles son los arreglos que se están realizando en estos momentos. Tenemos más información, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo cultural. Habíamos hecho una notita a principios de semana con Mario Lange, el artista plástico que estaba encargado de embellecer esta Plaza de los Carlos, ubicado frente al puente Casafús. Ayer por la tarde fueron